Nuevamente, buenos días y bienvenidos a lo que es la tutoría número 1 de la asignatura práctica docente, ¿no? Para el día de ahora se ha previsto lo que es desarrollar una pequeña agenda. En este caso, se la voy a proyectar. Por favor, me informan los que tienen micrófono que cuando ya les aparezca visible. Sí, ya se ve. Ya se ve. Perfecto, gracias. Bien, como saben, la asignatura es práctica docente de la licenciatura en informática educativa y esta es la tutoría número 1 correspondiente al día de ahora, sábado 18 de septiembre de 2021. Yo soy el tutor encargado de sede Cojutepeque. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. La coordinadora de la asignatura es la ingeniera Mayra Elizabeth Francia Hernández, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Dentro de lo que se ha previsto que abordemos el día de ahora, se ha preparado lo que es la siguiente agenda. Primero, ¿no?, lo que es la presentación y palabras de bienvenida. En este caso, como les menciono, yo soy el tutor encargado del sede Cojutepeque. Para mí, pues, es un gusto poder acompañar en lo que es este proceso de formación que estamos iniciando, ¿no?, con esta tutoría número 1, y espero de todo corazón que todas las expectativas que ustedes se hayan formado en torno a la asignatura pues las puedan cumplir, ¿no? Esta es una asignatura un tanto teórica pero también práctica, ¿no? Es decir, lleva ambos componentes, ¿no? Lleva teoría y ustedes a la vez estarán desarrollando lo que es la práctica. Como les mencioné, el día que nos reunimos, la práctica no se tratará en este caso de que van a llegar y van a desarrollar una clase, ¿no? Ya que no, ninguna de las asignaturas básicas es informática, no existe como tal, no, lo que es la asignatura informática para que ustedes todos puedan desarrollar sus prácticas dando una clase. En este sentido, según la programación de la asignatura, se espera que ustedes entren a esas clases únicamente como observadores y oyentes, ¿no? En la cual ustedes van a poder ver la forma en que el docente desarrolla sus clases, cómo las planifica, qué recursos utiliza, cómo distribuye los tiempos. Van a poder ver qué técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje utiliza, y ustedes a través de eso van a poder generar una propuesta. Yo les mencionaba el día que nos reunimos que se espera que ustedes propongan algo, un proyecto, ¿no? Algo que mejore lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les hablaba de que en algunos años anteriores se ha hecho, por ejemplo, aplicaciones, como en el caso que les hablé para preparar a los estudiantes para la PAES, ¿no? Una aplicación en la cual había un banco de preguntas y el estudiante podía directamente estar practicando, ¿no? Haciéndose el test repetidas veces para estar practicando para la PAE, ¿no? También habían otros proyectos, como por ejemplo enseñar a los docentes alguna herramienta virtual. En este caso era una especie de, digamos, de curso o una especie de capacitación, ¿no?, sobre el uso de algunas herramientas, pero eso ya queda, digamos, a creatividad de cada uno, ¿no? Algunos han hecho algunas páginas web, han elaborado contenido que han cargado a esas páginas web, todo de autoría de los estudiantes que elaboraron o del estudiante que elaboró ese proyecto, y proporcionarlo, ¿no? También se puede explicar cómo utilizar algunas herramientas directamente para la enseñanza de determinados contenidos. También es válido como proyecto, ¿no? Eso. Entonces, yo les mencionaba que ya cada uno de ustedes debe de ir pensando, ¿no?, en esa dirección, en qué proyecto pretende usted realizar. Obviamente ese proyecto va a depender de la asignatura con la que cada uno se integre, ¿no? Hablábamos de las 4 asignaturas básicas, puede ser que sea en matemática, puede ser que sea en lenguaje, en sociales o en ciencia, ¿no? En cualquiera de las asignaturas básicas. También mencionarles, ¿no?, o repetirles lo que les dije ese día, que no pueden haber más de 2 estudiantes en la misma asignatura. En este caso, como son 5 estudiantes, pues se esperaría que solo estén repitiendo asignatura 2, ¿no? Y los otros 3 queden en asignaturas diferentes, ¿no? Mencionarles también que el hecho de que 2 queden en la misma asignatura
No quiere decir que van a hacer el proyecto juntos, ¿no? Los proyectos deben de ser por separado y deben de ser desarrollados de forma autónoma, es decir, propia de cada uno de ustedes, ¿no? También mencionarles, ¿no?, cómo se va a desarrollar las prácticas. Bueno, creo que ese punto aparece un poquito más abajo, ¿no? Eso en cuanto a presentación. Les dejaría un espacio si alguno quiere compartir acá, ¿no?, lo que es sus expectativas con referencia a la asignatura. ¿Qué expectativas tiene con referencia al desarrollo de esta asignatura? Entonces puedo dejarles el espacio, solo piden la palabra y pues con gusto se le brinda el espacio para que nos comenten un poco de qué es lo que esperan aprender, qué es lo que esperan eh, adquirir en el desarrollo de esta asignatura. Bueno, creo que las competencias, ¿verdad?, que necesitamos nosotros para desenvolvernos en el rol del docente, sobre todo aplicando las tecnologías que hemos estado nosotros aprendiendo a lo largo de nuestra carrera y así poderla transmitir a manera de contenidos, ya sean de los que en este caso los estudiantes de bachillerato, ¿verdad?, van a poder estar este, viendo y realizando en cada uno de, bueno, en este caso sería de su periodo, ¿verdad? Así que eso es lo que espero de la materia, poder aprender cómo se planifica, ¿verdad? Cómo se crean lo que es las clases para poder desenvolvernos nosotros de una manera bastante efectiva. Correcto, gracias por el aporte. No sé si alguien más desea compartirnos o pasamos al Buenos segundo días. punto. Oh, sí, buenos días. Sí, en mi caso, pues yo igual, eh, aprender a cómo desarrollarme como una docente, ya que, bueno, muchas veces quizás nosotros queramos, como dijo el compañero, implementar las nuevas tecnologías, pero da el caso que muchos lugares no cuentan con todo el equipo necesario para que uno pueda implementar, ¿verdad?, las herramientas tecnológicas que puedan ayudar a los estudiantes. Por ejemplo, el internet es algo que en muchas instituciones pues es un poco débil y ahí es donde cuesta implementar las nuevas herramientas. Sin embargo, pues tengo la disposición de, como usted dijo, de observar, de ver qué se puede mejorar o ver las limitantes que tal vez el docente pueda tener para que también uno se vaya tanto viendo las limitantes como también las fortalezas que pueda tener y así uno implementarlas también en su carrera también laboral de docente. Perfecto, gracias por el aporte. Bien, pasaremos entonces a lo que es la socialización de las orientaciones académicas. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlas. No sé, en plataforma la podemos encontrar. No sé si ya la revisaron, si ya la descargaron, ya vieron las actividades. Eh, Me Sí, ya. gustaría escuchar. Bien, ¿hay algo que les haya llamado la atención, algo que necesiten reforzar, eh, algo que no entiendan de lo que ahí aparece? Pues pueden consultarlo. Si todo está claro, pues vamos a dar unas revisiones generales, ¿no? Saben que acá en el inicio, ustedes acá en introducción pueden encontrar lo que son los documentos informativos. Ahí tenemos lo que son las orientaciones académicas y tenemos también lo que son las etiquetas. En este caso de acá directamente pueden descargar lo que son las orientaciones académicas. En mi caso ya lo tengo acá en la computadora. Vamos a revisar algunos aspectos específicos que quizás es bastante importante que conozcamos y que tengamos no a la mano. Tenemos, si ustedes leen todo el documento, van a ver cuál es el objetivo del desarrollo de la asignatura. Tenemos un objetivo general, un objetivo específico. Van a ver la descripción de todos los contenidos del curso, las unidades, cómo están distribuidas. En este caso son 4 unidades que se van a estar desarrollando, ¿no? La modalidad de estudio,
que en este caso sería semipresencial si las prácticas se desarrollaran de forma presencial, y sería totalmente virtual si las prácticas logramos desarrollarlas con el proyecto del compañero que les mencionaba, ¿no? El compañero tutor, que es el que estamos pendientes de ver si se puede o no desarrollar la práctica ahí. Luego tenemos lo que es el rol del docente, el rol del estudiante, la plataforma de aprendizaje, que creo que a estas alturas ustedes ya la conocen muy bien, ¿no? Que es Moodle. Tenemos actividades evaluadas a desarrollar. Quizás vamos a comenzar desde aquí un poco a revisar. Se van a dar cuenta que existen algunos foros de consulta, pero estos foros no son calificables. Estos foros son para que ustedes puedan expresar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario con respecto a los contenidos, con respecto directamente de la asignatura. Lo pueden hacer a través de los foros de consulta. También, si no lo quieren hacer a través de estos foros de consulta, tienen la opción de hacerlo a través de mensajería en plataforma o a través de correos electrónicos, ¿no? En este caso pueden hacerlo, comunicarse ustedes entre compañeros, comunicarse en este caso con tutor, que es mi persona, con el coordinador, etcétera, ¿no? Solo recalcarles que para dudas previas, o mejor dicho, específicas sobre la asignatura, el primer elemento con el que se deben de comunicar soy yo como tutor, en mi persona, ¿no? Entonces se comunican, expresan su duda conmigo. Si yo la puedo solventar, lo voy a hacer, y si no lo puedo solventar, pues yo voy a trasladar su duda a coordinación, que es la ingeniera Mayra. Y si ella no puede solventarlo, pues ella lo va a escalar al coordinador de carrera, y así, ¿no? Y ya si ustedes ven que yo en 2 días, usted expresó su consulta y yo no le respondí, no le di continuidad o no le di respuesta a su inquietud, pues usted pasa, ¿no? De mí, porque yo fallé, ¿no? Es decir, este elemento tutor falló si a los 2 días no hay respuesta, y usted escribe a coordinación. Si en coordinación de asignatura pasan 2 días y no le responden, entonces usted escala y se va a escribir al coordinador de la carrera, ¿no? Esperemos que no se dé ese el caso, y pues yo voy a tratar de estar pendiente siempre para poder resolver cualquier duda, cualquier inquietud que le haya surgido. ¿Por qué es importante que, digamos, respetemos esta jerarquía? Imaginémonos que usted es el coordinador de carrera, ¿no? Y cualquier problemita que pudo haber solventado el tutor llega a su correo. Usted va a tener muchos correos electrónicos y no va a poder dar seguimiento a todos esos correos electrónicos, a todos esos problemas. Hay problemas que sí solo los puede resolver ese coordinador, pero no va a poder resolverlo porque va a estar saturado de otros correos y no va a poder identificar el correo que solo le compete o solo puede solucionar él, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos claro esta jerarquía con cuanto a lo que son las consultas, ¿no? Tenemos también que van a haber informes o ensayos, estos en plataforma Moodle. Ahí van a presentar todas las tareas que se estarán realizando. Tenemos lo que es pruebas ordinarias, que en este caso será de forma virtual, y estará de acuerdo al calendario que se emite, en donde están todas las pruebas de todas las asignaturas, ¿no? El calendario de evaluaciones. Y tenemos lo que es una actividad extracurricular. Les mencionaba si les había llamado la atención algo, porque este elemento que vemos acá es un elemento nuevo. Bueno, no nuevo en sí, sino nuevo en la modalidad. En la universidad ya este elemento ya se ha utilizado, pero en la modalidad a distancia no se había empleado. Y ahora ya aparece acá descrito en las orientaciones. ¿Qué quiere decir que sea extracurricular? Quiere decir que está fuera, este 5% está fuera del 100% de de las actividades del curso. Es decir, es de carácter adicional a ese 100%. Por ejemplo, si usted en una asignatura, en todas las actividades saca 10, usted obtiene de nota 10, ¿ya? Y este sería un 5% agregado a ese 10. Obviamente, en el caso de que usted tenga 10 en
todas las actividades, pues no se le podría agregar ese 5%. Pero puede ser que en un examen usted perdió un 5% y su nota al finalizar todas las actividades del curso eh, fue de 9.5 y usted desarrollando esta actividad extracurricular, es decir, ese porcentaje fuera del 100%, puede llegar a la nota de 10 perfectamente, ¿no? Y así, ¿no? Para que entiendan un poco lo que significa que esta actividad es extracurricular, ¿no? Cabe mencionar que esta ponderación será de carácter opcional en la asignatura y aquí lo aclara para que lo tengamos presente, ¿no? Es decir, usted no va a estar obligado a desarrollar esta actividad extracurricular, ya que su 100% de la asignatura lo va a tener ganado en el resto de actividades, ¿no? Solo si usted está en la disponibilidad o en la disposición de realizarlo, pues ya es de forma opcional, ¿no? Es decir, puede decidir si lo hace o no lo hace. De momento, a día de hoy, no tenemos definido bueno, no tenemos el conocimiento de cuál va a ser esa actividad del 5%, ¿no? Entonces, no podemos hablar más que el describir qué significa que sea extracurricular y que sea de forma opcional, ¿no? Tal Bien, vez una en algún... marcha un fin de semana. Puede ser. Así está fácil. Sí, estaría fácil ganárselo, ¿no? Yo en sí, no, como yo estudié en la modalidad presencial, yo sí, en algunas asignaturas apareció ese porcentaje de extracurricular, pero yo nunca participé, así que no sé, no, en realidad, eh, en este caso, qué clase de actividad se le va a dejar. Puede ser que sea una tarea o alguna actividad a desarrollar, ¿no? Bien, dentro de las tareas se habrán dado cuenta que existen indicaciones, ¿no? A veces ahí les dicen qué tipo de documento deben presentar, a veces se les pide en PDF, a veces se les pide un tipo de letra específico, un interlineado específico, un tamaño de fuente específico, etcétera, ¿no? Pero si en las indicaciones de cada tarea no existen esas características del documento, usted puede ampararse en los reglamentos, en las reglas, perdón, generales, ¿no? Para desarrollar los trabajos. En este caso, nos dice que el documento debe ser en Word. Es decir, si en las indicaciones de la tarea no le especifica el formato, usted puede hacerlo en Word, ya que si está determinado en los reglamentos, o en las reglas, perdón, generales. Aquí nos define el tipo de letra que debe ser Arial o Verdana, ¿no? En el caso, le repito, en que en las indicaciones de la tarea específica, no les especifique. Ya cuando les especifique y les dice entregar en PDF, tipo de letra tal, interlineado tanto, entonces ya ustedes, esto ya no tiene efecto. Esto solo tiene efecto cuando en las indicaciones de la tarea no se especifica cuestiones sobre el formato. Aquí nos indica hasta el nombre que deberá tener el archivo, etcétera, ¿no? Es importante que tengamos presentes las fechas establecidas para las entregas de la tarea. ¿Por qué? Porque según el reglamento de la Universidad de El Salvador, ustedes no tienen derecho a diferirse tareas. Sí lo pueden hacer con exámenes, pero llenando o solicitando la debida, este, eh, el debido permiso para poder hacerse la actividad de forma diferida. Puede ser que usted tenga algún compromiso personal el día que se desarrolla la actividad o se enferme o tenga algún inconveniente, ¿no? Y por lo tanto usted no pueda desarrollarse el examen, estamos hablando de exámenes, el día y la hora indicada, ¿no? Para hacerse la prueba. Entonces usted llena la solicitud de diferido, lo manda a coordinación con copia a mi persona y ahí se le aprueba el hecho de que se pueda desarrollar el examen de forma diferida. Con las tareas eso no pasa. Es decir, las tareas no están bajo ese régimen de poder hacerse las diferidas, ¿no? Son de carácter obligatoria y tienen una fecha de vencimiento, que esas están determinadas al final de estas orientaciones académicas en el cronograma de actividades. Entonces, es importante que, como les mencionaba o les he mencionado a algunos en algunos grupos, que ustedes creen su propio calendario. Yo sé que algunos trabajan, yo sé que algunos tienen otras actividades
día a día y pues es bastante difícil apartar a veces tiempo para desarrollar las tareas, pero por esa razón se les ha dado en el cronograma con bastante tiempo de antelación. Es decir, usted puede decidir qué día va a trabajar qué tarea, por ejemplo, y el día que toca entregar la tarea, por decir algo, si toca entregar una tarea el día viernes, por ejemplo, si nos vamos acá, vamos a simular que toca entregar una tarea el día viernes 24 acá. Usted cuenta con todos estos días para usted decir, el lunes voy a trabajar 1 hora, el martes 1 hora, el miércoles 1 hora y así sucesivamente hasta que ya tenga completa mi tarea. Y yo puedo hacer la entrega el 24 o puedo hacer la entrega el 25. Ahora bien, como sugerencia, siempre hágalo con bastante tiempo de anticipación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ocurren, digamos, problemas que están lejos de nuestro control o de nuestro alcance. Por ejemplo, que se vaya la luz donde usted reside, puede ser que se le vaya el internet, puede ser que plataforma se sature y falle. Existen muchos problemas por los cuales puede imposibilitar o puede suceder que imposibilite el hecho de que usted entregue su tarea en la fecha establecida. Puede ser que usted su tarea ya la tenga terminada, pero que la iba a subir el 24, que era la fecha límite, digamos, en el caso hipotético que estamos hablando, y usted pues no alcanzó, no tuvo problemas de internet o no alcanzó a subir su tarea, aunque ya la tenía lista, ¿no? En este caso, tendría, ¿no?, que informar a coordinación o a mi persona del problema para que yo informe a coordinación y decidirnos si se le recibe o no esa actividad. Pero la universidad o nosotros no estaríamos obligados a recibirla, ¿no? A eso me refiero, que puede ser que algún coordinador de alguna asignatura le diga, porque esto aplica para todas las asignaturas, le diga que no, porque ya venció el plazo, o le ponga algo, ¿no? Que algún porcentaje menos, etcétera. Entonces, es mejor evitar esos inconvenientes y tratar de tener un margen, ¿no? De horas o tiempo en el cual usted puede hacer algo para poder entregar su tarea, ¿no? Entonces, solo como un recordatorio eso, ¿no? Tener bien presente lo que son las fechas establecidas y ir trabajándolo con el debido tiempo de antelación. También todo trabajo debe ser realizado y entregado de manera individual, a menos que la actividad sea de forma grupal. En algunas asignaturas a veces se dejan trabajos de investigación que son de manera grupal y ahí no aplica esto, ¿no? Y para citar y referenciar la bibliografía se debe usar lo que es el formato APA. Es importante este último punto que nos dice que el plagio de un trabajo o tarea será anulado sin la posibilidad de sustituirla y será calificado con 0.0. Recalcarles que en este caso no solo el hecho de copiar un trabajo de un compañero es considerado plagio. También es considerado plagio cuando usted le deja una actividad y usted va y busca en la red y solo copia y pega textos de la red de diferentes páginas y sin utilizar la debida cita bibliográfica y sin que haya aporte personal, es decir, que no haya aporte suyo como estudiante en ese documento. Por lo general se le llaman textos incrustados cuando usted solo copia texto de internet y lo pega, ¿no?, en el documento, y a veces lo que tenemos es una ensalada de párrafos de diferentes fuentes de internet y no hay ningún aporte suyo. Entonces, si no hay esos aportes personales, todo eso también es o puede ser considerado plagio, ¿no? Mencionarles que sí se pueden copiar esos textos, no les estoy diciendo que no deben copiar nada de internet, pero utilizando la debida cita o referencia. Por ejemplo, ustedes pueden, según este autor, el nombre del autor, ponen el año y entre comillas qué dijo ese autor, eh, y luego ustedes dan su aporte, no respaldando o utilizando de respaldo lo que ese autor dijo para ustedes contextualizar, ¿no? Lo que ustedes están aportando, lo que ustedes están entendiendo sobre ese determinado tema, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer utilizando la debida cita y ahí sí no es considerado plagio. Entonces, es importante que tengamos bastante cuidado, ya que esto siempre está en constante verificación. En las tareas, creo que ustedes que son del área de informática se habrán dado cuenta que en Internet verificar la coincidencia de párrafos o de documentos es sumamente fácil, es decir, no es nada complicado, incluso hay herramientas
que se pueden utilizar para comparar esto, y según el reglamento de la universidad, si tiene más del 50% de coincidencia, pues entonces ya se puede considerar plagio. Obviamente eso va a depender del tutor y qué tan riguroso se aplique con referencia a eso. Y repito, si no tiene citas, si tiene citas, pues entonces no es considerado plagio. Y si hay un aporte personal. Bien, creo que de eso eran quizás los puntos más importantes con referencia a las evaluaciones. Nos vamos entonces a lo que es la evaluación del curso. Vamos a tener lo que es un ensayo evaluado que tiene un porcentaje del 10%. Tenemos una prueba ordinaria 1 que tiene un 20%. Tenemos un plan de innovación que también tiene un 20%. Tenemos informe del diagnóstico e informe final. El diagnóstico va a valer el 10% y el informe final va a valer el 20%. Es decir, en total entre los dos informes tenemos un 30% del curso. Y la evaluación del profesor tutor de la práctica docente, es decir, el seguimiento que yo le voy a hacer, ¿no?, de lo que es las prácticas. Quizás mencionarle que si las prácticas se desarrollan de forma presencial, los días sábado o los días domingo, yo no voy a poder asistir a todas las prácticas. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Solo voy a asistir, digamos, a las prácticas que tenemos en semana B. Entonces, porque en semana A tengo un problema ahí con unas asignaturas que estoy desarrollando también. Entonces, el porcentaje estaría evaluado en cuanto a esas visitas que yo voy a realizar al centro donde se desarrollarían las prácticas si fueran presenciales. Y si fueran virtuales, yo voy a estar monitoreando las clases que ustedes estén asistiendo a las clases que les corresponde, de la asignatura que les corresponde, el día que les corresponde. Y ahí se va a estar calificando ese 20%. Y si ustedes suman todos estos porcentajes de acá, se van a dar cuenta que lo que les mencionaba, que ahí tenemos el 100% y tenemos la actividad extracurricular, que es opcional, que es un 5% sobre el 100% que ya tienen programado o proyectado en la asignatura, ¿no? Luego aparecen unos criterios de evaluación, ya eso lo revisan ustedes con más detenimiento. Tenemos lo que es un reglamento de evaluación, ¿no? Si usted al finalizar el curso tiene una nota de 6.0 o superior, según el artículo 146 del reglamento UES, automáticamente usted está aprobando lo que es la asignatura. Ahora bien, también nos dice que para obtener la nota final obtenida en el curso, ustedes deben de multiplicar cada actividad, la nota obtenida en cada actividad por su porcentaje. Por ejemplo, si nos vamos acá, si usted tuvo 8 en el ensayo, usted multiplica 8 por el 10% y va a tener acá un porcentaje que va a ser 0.80. Y acá, por ejemplo, si usted tuvo 10 en la prueba ordinaria 1, por el 20% le van a aparecer 2 puntos, y así usted va a ir multiplicando la nota que obtuvo por el porcentaje, y al final, sumando todos estos porcentajes ganados, va a tener la nota final que usted obtuvo en la asignatura. Es importante a veces que hagamos eso o que conozcamos esto para que comparemos la nota obtenida con la nota que aparece en plataforma. Muchas veces ocurre que puede ser que yo como tutor le mande su nota a usted y usted tenga 8 y yo me equivoque y le ponga 7, ¿no? Un error de dedo o un error inconsciente, ¿no? Algo que se me pasó a mí, que somos humanos y podemos cometer esos errores. Entonces, usted me lo hace saber y yo le corrijo, y usted va cuadrando sus porcentajes usted mismo y va viendo que efectivamente la nota que usted tiene en el colector de notas coincide con la nota que usted ha calculado, ¿no? Importante no conocer eso, ¿no? También, si usted obtuvo una nota que está entre 5 y 5.94, usted tiene derecho, hablemos acá de derecho a un examen de suficiencia según el artículo 153 de la UV. Que tenga derecho no implica que sea obligatorio. Usted puede decidir no hacerse ese examen de suficiencia y estaría reprobando la asignatura, ¿no? Y le quedaría la nota con la que
reprobó. Por ejemplo, si tuvo 5.90, por ejemplo, y no se hace el examen, pues en el colector de notas va a reflejar que reprobó la asignatura con 5.90. Ahora bien, también puede pasar de que usted tenga 5.50 y en alguna asignatura y alguien le diga no se va a hacer examen de suficiencia. Su derecho es que se lo hagan por la nota obtenida y están obligados a que se le pueda realizar esa prueba, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Y por eso se les hace del conocimiento previo al inicio de la asignatura. Usted puede preguntarse, pero ¿qué pasa si tengo 5.95, 5.96, 97, 98, 99? Automáticamente el sistema a los que tienen de 5.95 para arriba les va a aproximar a 6.0 y entonces estarían aprobando la asignatura. Por eso es que está determinado de 5.94 hacia abajo, ¿no? Hasta llegar a 5 de suficiencia. Obviamente, si usted tiene menos de 5 acumulado, pues entonces habría reprobado lo que es la asignatura. Bien, esto es lo que le mencionaban con respecto a diferirse las pruebas. Únicamente se podrán diferir lo que son pruebas ordinarias, es decir, exámenes, y se deberá tener un justificamiento válido, es decir, deberá estar bien justificado el por qué usted no se pudo realizar la prueba. ¿Dónde lo va a justificar? En la solicitud para realizarse la prueba de forma diferida, ¿no? Ahí usted va a justificar el por qué no se pudo desarrollar el examen en el día y la fecha, perdón, en la fecha y la hora estipulada, ¿no? Eso está en el artículo 151 del reglamento y lo pueden ir a leer con más detalle ahí para que estén bien informados. Entonces, recapitulando acá, tareas no se pueden diferir, no hay diferido de tareas. A veces pasa que por algunos inconvenientes, creo que el año pasado sucedió que por lluvias, la junta directiva aprobó aplazar todas las actividades, no sé si era 1 o 2 semanas. En esos casos sí, no cambia la fecha de entrega de las tareas, ustedes tienen esos días, pero es mediante aprobación de junta directiva, ¿no? Previo a eso, todas las actividades se mantienen en los días que están previstas según el cronograma de actividades. También es importante esto, si en un examen o prueba ordinaria a nivel nacional, en este tipo de asignaturas, ¿no? que son a nivel nacional, más del 51% o del 51 al 60% de estudiantes reprobaron el curso, entonces se deberá hacer la prueba de repetirlo, ¿no? Repetir el examen. Entonces, en este aspecto, cada estudiante tendrá derecho a solicitar al coordinador si sucediera esto, ¿no? Que se cumple que más del 51% al 60% reprobaron el examen, se programará un examen repetido y cada uno de los interesados, de los estudiantes que reprobaron el examen, tiene derecho a solicitarlo. Es decir, debe estar pendiente de que si eso se cumple, de que se va a hacer repetido, solicitar si usted quiere volver a hacerse el examen, ¿no? Si se lo quiere hacer de forma repetida, ¿no? Para eso tendrán un plazo de 3 días hábiles después de publicar oficialmente las notas, es decir, de que se publique si habrá o no habrá repetido. Por ejemplo, si yo les aviso que el lunes, por ejemplo, si vemos calendario, yo el lunes 21 les aviso de que va a haber repetido de la prueba, ustedes cuentan con 3 días, estaríamos hablando del día 23 o 24, para solicitar el derecho de poder repetirse esa prueba. Eso es de carácter opcional. Por ejemplo, si usted tuvo, por ejemplo, 5 de nota y van a repetir el examen y usted está conforme con ese 5 y no lo quiere arriesgar, entonces se queda con esa nota, no pasa ningún problema, no pasa nada, ¿no? Pero si usted solicita repetido, la nota que se le va a asignar en plataforma es la que obtenga en el segundo examen. Entonces, allí es decisión de cada estudiante el poder o no repetirse la actividad si se cumpliera la condicionante de que más del 51% reprobó a nivel nacional y se programara lo que es el diferido. Y lo que les mencionaba, sexto punto, no se difieren tareas por ningún motivo. Si usted tuvo alguna dificultad y no pudo entregar su tarea, usted puede escribir a coordinación y solicitar, ¿no? Tal vez entregarle el siguiente día, y es decisión de coordinación, pero no se está obligado a aceptar esa tarea.
Entonces, por eso es importante que tengan ustedes presente lo que son las fechas de entrega de las diferentes actividades. Y lo que les mencionaba, ¿no? Lo de entregar las tareas con anticipación y no esperar hasta último momento, ¿no? Para la fecha límite, según el cronograma de las actividades. Aquí estamos otra vez con lo de verificar el plagio, ¿no? En todos los trabajos proyectos se verificará la igualdad, similitud o plagio, falsificación o alteración de información. Todos estos trabajos corren el riesgo de ser anulados, ¿no? Si, por ejemplo, dos estudiantes, en este caso como somos 5, vamos a suponer que 2 entregan una tarea que tiene más del 50% de coincidencia, es decir, de que está ahí exactamente igual. Entonces esas dos tareas serían anuladas y se ponderará con la nota 0.0. ¿Por qué a ambos? Pueden preguntar ustedes, porque no consta quién sí desarrolló la tarea y quién la plagió, ¿no? Entonces, por esa razón es que aparece así acá, ¿no? Entonces es bastante importante que todas las actividades las desarrollen a conciencia y de forma individual. Bueno, ahí existe una serie de información que les sirve, ¿no? Que ustedes la pueden leer más detenidamente acá, que es el plagio. Les menciona lo que yo ya les estaba explicando, ¿no? El hecho de a veces copiar documentos y no utilizar una cita que le acredite el conocimiento a algún autor determinado, todo eso puede ser considerado plagio, ¿no? Luego tenemos lo que es, para ir finalizando, las orientaciones académicas, lo que es el cronograma de actividades. Como saben, ya acá lo tenemos actualizado. Por ejemplo, la tutoría de ahora que se está desarrollando desde el día 18 de septiembre de 2021, de horario de 8 a 10. La tutoría de repaso 2, que ya vamos a hablar de esas tutorías, sería el 30, creo que eh, cae día jueves, si no me equivoco. Sí, día jueves tendríamos la tutoría de 2, ¿no? De ahí la tutoría 2, que sería ya la jornada de práctica 1, la actividad del ensayo, que está para entregarlo el 27 de septiembre. Si nos fijamos, todavía tenemos bastante tiempo y ya ustedes pueden ir leyendo las indicaciones y pueden ir programándose, ¿no? Qué días van a trabajar la actividad para que vayan avanzando y el día llegado, pues ya solo le tengan de entregar, ¿no? O le entreguen con un día de anticipación si ya la tienen lista, ¿no? Tutoría de repaso. Bueno, ahí aparecen todas las actividades. Nos aparece la actividad extracurricular que está planificada del 11 al 15 de octubre, ¿no? Se entregará vía plataforma. Eh, no se reciben tareas después de la fecha de entrega establecida. Bien, como ya esto de las actividades y de los calendarios ya es más que todo para que ustedes les pueda servir a la hora de desarrollar las actividades, ¿no? Que sepan cuándo, qué fechas. Yo he visto a algunos estudiantes que lo que hacen es que imprimen estas paginitas y las andan impresas para tener bien pendiente qué actividades van a desarrollar en qué días. No sé si hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que deseen expresar, pues lo pueden hacer. Algo que deseen comentar, pues les puedo brindar el espacio y lo hacen. O algo que quieran comentar, que quieran preguntar, algo de lo que les he mencionado acá que no les haya quedado claro, pues también podemos volver y retroalimentarlo. No, de mi parte todo claro. Perfecto. Sí, igual todo claro, solo lo único, el horario de las tutorías de repaso, siempre quedaríamos a las 8 de la noche Eh, o a las lo 10. lo vamos a definir ahorita ya. Uno de los puntos que Bueno, sigue en la agenda es eso, sí. Bien, entonces proyecto acá, el seguimiento de la agenda. Tenemos lo que es socializar lo que es la ruta de aprendizaje. Creo que la tenemos ya descargada por acá y ustedes la pueden descargar también ahí
en los contenidos en plataforma, ¿no? Ahí aparece, creo que esta es la agenda. Acá está, ruta de aprendizaje, ¿no? Y nos ubicamos acá, en la semana del 13 o en las semanas del 13 al 25 de septiembre, es decir, en las que estamos todavía activos, tenemos lo que es el contenido 1.1, que es diseño de planes didácticos, ¿no? El objetivo es caracterizar las condiciones socioculturales de un centro escolar desde el trabajo áulico virtual. Y las lecturas obligatorias para este contenido son las orientaciones académicas del curso, que son las que estábamos socializando previamente, que lo recomendable es que cada uno de ustedes lo lea detenidamente y vayan conociendo, ¿no? Todos sus derechos, todos sus deberes, todo lo que ahí se pretende que ustedes conozcan de la asignatura. Los materiales sobre citas y referencias en formato APA, lectura del capítulo 5, que son los procesos a seguir para el diseño de planes didácticos. Ya vamos a ver si hay alguna consulta o duda con respecto a ese contenido. Ya es el siguiente punto, verificar o que ustedes expresen las dudas que han tenido con respecto a las lecturas, ¿no? Del libro Planeamiento Didáctico de Rojas A en 2015. Este libro ahí se les ha proporcionado en plataforma. Ustedes lo pueden descargar. Si es que no lo han hecho, asumo yo que estas lecturas ya se realizaron y ya tienen a la mano ese recurso. Si no se ha hecho, pues es importante que vayan, lo descarguen y comiencen a desarrollar lo que es la lectura, ¿no? Lectura del mismo capítulo 7, del mismo libro, pero esta vez del capítulo 7. El capítulo se llama Personalización de la práctica educativa. Es exactamente el mismo libro de planeamiento didáctico, ¿no? Luego tenemos lo que es la lectura de documentos sobre diagnóstico y caracterización de los centros escolares. Ese es un documento que se les ha cargado ahí en plataforma, creo que está en formato Word. Diagnóstico del centro educativo y algunas técnicas de investigación cualitativa del doctor Alex Cañizales, ¿no? Diseñar y administrar instrumentos de diagnóstico. Eso es importante que lo lean porque creo que es la primera tarea que se va a desarrollar, ¿no? Y aquí están las actividades, ¿no? Las actividades de esta unidad son la participación obligatoria y la evaluación de manera cualitativa y cuantitativa. Durante estas 2 semanas se desarrollarán las siguientes actividades. La tutoría 1, que es la que estamos llevando a cabo el día de hoy en semana B, explicar las importancias y las desventajas de los diagnósticos y características educativas y aspectos para realizarla adecuadamente, es decir, para realizar un diagnóstico del centro educativo de una forma adecuada. Y la tutoría 2, en semana A, dice, estudiantes realizarán visitas presenciales o se conectarán a las clases virtuales y desarrollarán la primera jornada de práctica. Ya yo les voy a dar las fechas en que se van a estar desarrollando, ¿no? Con lo que hablábamos al inicio, vamos a esperar que averigüe la compañera Jocelyn para poder definir ya, ¿no? Cómo específicamente van a hacer las prácticas, ya que en nuestro caso, en nuestra sede, por los inconvenientes que hemos tenido, todavía eso no tenemos nada claro, no se ha definido nada claro, ¿no? La persona tutora presentará al estudiante con el docente, bueno, en el caso en que sea de forma presencial, ¿no? Aunque creo que ustedes que son de la zona, si se desarrollara en el Huartetilio de Nillete, llegarían antes, ¿no? Que a mí, ¿no? Eh, pero yo voy a estar ahí, ¿no? Verificando y mediando también lo de las prácticas, solo que vamos a ver lo de la fecha. Entrevistar a estudiantes y a docentes sobre los factores de éxito y desafíos en la implementación de la informática educativa en el centro escolar. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo del diagnóstico, ¿no? Y ahí culminan lo que son esas 2 semanas, que son las en las que estamos de momento, ¿no? Son las actividades que están, digamos, cerca, ¿no? a ser desarrolladas. Y ahí finaliza lo que es la parte esta de las rutas o la socialización de la ruta de aprendizaje. No sé si sobre este punto tienen alguna pregunta, algún comentario, algo a añadir, pues también pueden pedir la palabra y hacerlo, ¿no?
Y acá viene lo que les mencionaba, ¿no? Consultarles a ustedes, los estudiantes, por el capítulo 5, ¿no? Que se llama Procesos a seguir para el diseño de planes didácticos. Algunas dudas que les hayan surgido, algunas preguntas, algún inconveniente que hayan tenido, algo que les haya llamado la atención. Recordemos que este libro es basado en Costa Rica, entonces ustedes pueden que hayan notado, ¿no? Al desarrollar la lectura que se basan bastante en cómo es que se desarrollan los planes curriculares en Costa Rica y ustedes tal vez puedan pensar cómo se hace en nuestro país, ¿no? O qué comparación pueden hacer ustedes si han tenido acceso a los planes curriculares que se han desarrollado en nuestro país, compararlos con los elementos que menciona el capítulo 5 de cómo es en Costa Rica, ya que al ser desarrollado en Costa Rica, ellos manejan algunos puntos que deben contener los planes curriculares y algunos de esos puntos son los mismos que nosotros manejamos acá o a veces falta algunos. Aquí tenemos algunos puntos que allá no están y viceversa, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría escuchar qué ustedes aprendieron de la lectura, qué les llamó la atención. Si hay alguna duda o alguna consulta, pues podemos aclararla en este momento. También En mi no. caso, Hola, sí, perdón. No, en sí, mi dígame. caso, un poco lo de la correlación eh, digamos que no lo comprendí muy bien, ¿qué se refiere la correlación, digamos, de dos Del asignaturas currículo, o algo así? Ajá, sí. correcto. Sí, ese apartado, si gusta, lo vamos a desarrollar acá. Yo saqué algunos Está bien. conceptos importantes y ahí aparece la correlación. Ahí lo vamos a abordar un poco a profundidad para dejarlo un poco más claro. Que básicamente la correlación tiene que ver con los contenidos que se enseñan en una materia que se pueden enseñar en otra materia de forma simultánea. No sé si ustedes cuando han estado desarrollando lo que son las asignaturas de su carrera, en este caso de informática educativa, se habrán dado cuenta que a veces en algunas asignaturas que están llevando en el mismo ciclo les enseñan un contenido que están utilizando en otra asignatura que también están llevando en ese mismo ciclo. A eso hace referencia a lo que es la correlación. Es decir, que cuando usted vea un contenido en otra asignatura que necesita una base de otra asignatura, usted ya tenga esa base, ya usted la conozca, ya haya estudiado ese tema en particular. A eso se refiere la correlación en cuanto al currículum. Bueno, entonces, imagino que también por eso es que ponen el pensum, ¿verdad? Con las materias que más o menos vamos a ir necesitando y vamos a ir aclarando quizás términos en una y en otra y que eso Correcto, ayuda a que uno vaya comprendiendo mejor, ¿verdad? correcto, a eso hace Ya, referencia. sí. De hecho, esa es la razón de ser que tienen los pensos cuando tienen tantos prerequisitos. Por ejemplo, a veces en alguna asignatura le dice debe de haber cursado estas y estas y estas asignaturas. Y es porque todos los contenidos de esas asignaturas están correlacionados para que usted pueda comprender los contenidos que van a ser abordados directamente en la asignatura que usted desea inscribir. Y eso pasa en el pensum. Pero también puede pasar de forma simultánea. Hay veces, como le menciono, que llevan dos asignaturas en el mismo ciclo y algunos contenidos de una de las asignaturas son utilizados o vistos de una forma similar en otra asignatura. A eso hace referencia a lo que es la correlación en ese aspecto. No sé si alguien más, alguna duda que les haya surgido. Si no, pues, como les menciono, acá en el desarrollo yo he planteado algunos conceptos, ¿no? Tanto del capítulo 5 como del capítulo 7, donde vamos a discutir un tanto, ¿no? Estas definiciones. El capítulo 7 también trata, o mejor dicho, está definido como la operacionalización de la práctica educativa. Aquí es importante que tengamos claro a quién nos referimos cuando hablamos de operacionalizar. Es decir, cómo opera o cómo trabaja
práctica educativa. Ahora bien, ¿qué es práctica educativa? Práctica educativa es todo el quehacer del docente como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, perdón. Es decir, todo aquello que el docente, toda aquella acción que el docente emplea para guiar hasta determinado punto lo que es el proceso de aprendizaje del estudiante. Es todas aquellas técnicas, todas aquellas metodologías, incluso la parte gestual del docente va como una práctica educativa. Por ejemplo, ustedes a lo largo de su vida, a lo largo de su vida como estudiantes, se habrán dado cuenta que no todos los estudiantes, perdón, no todos los docentes utilizan las mismas metodologías para corregir ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, a veces hay estudiantes, perdón, hay profesores de matemática, por poner un ejemplo que quizás es bastante claro, que utiliza el castigo en la pizarra como método de corrección de la personalidad, ¿no? O aquellos estudiantes que no ponen atención, que no se interesan por la asignatura, viene el profesor a veces de matemática y opta por pasarlo a la pizarra, ¿no? Para hacer ver que no sabe o que no se interesa por lo que está aprendiendo. Entonces, es utilizar la pizarra como castigo es un elemento negativo, ¿no? Pero esta clase de profesores lo ven como algo positivo, ¿no? Porque el docente genera en el estudiante un cambio de conducta, pero lejos de cambiar en sí la actitud que tiene el estudiante hacia la asignatura, lo que logra es que el estudiante perciba como algo malo el hecho de pasar a la pizarra cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, básicamente, aquí en este capítulo hay que tener clara todo eso, qué es la práctica educativa, cómo se opera, cómo se trabaja desde la práctica del docente, es decir, cómo se planifica, qué elementos del currículum, qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, para qué se va a enseñar. Hay muchas preguntas que el docente se debe de realizar a sí mismo para tener claro qué es la práctica o qué es el quehacer educativo que va a desarrollar en la materia o en la asignatura que va a impartir. No sé si sobre este capítulo alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta que deseen expresar, pues también lo pueden hacer. Por el momento no, todo entendido de mi parte. Perfecto, perfecto. Bien, entonces pasamos a lo que es explicar la mecánica en que se llevarán a práctica, se llevará a cabo la práctica docente. Como les mencionaba, y ya es de su conocimiento, ¿no?, que nosotros como SEDECO-JTP que estamos teniendo problemas para determinar a dónde se desarrollarán las prácticas. Eso creo que ya lo tenemos claro. Ahora bien, aquí tenemos unas fechas. Estas son las fechas tentativas para poder desarrollar las prácticas. Por ejemplo, en el caso en que la práctica se logre desarrollar de forma presencial en el Instituto Walter Tilly Denninger, pues se iniciaría el próximo sábado, ¿no? Porque según entiendo, bueno, si ustedes eligen desarrollar la práctica los días sábados, se iniciaría el sábado 25. Si ustedes eligen desarrollar los días domingo, pues se iniciaría el domingo 26. La primera práctica, ¿no? Si fuese de forma virtual, pues tendríamos que ver qué días están trabajando y nosotros acoplarnos a los días en que están trabajando, pero eso, como les menciono, está todavía pendiente. Yo estoy esperando la respuesta del compañero a ver si nos pudo incorporar en lo que le está gestionando, ¿no? La otra práctica, vamos a simular que la práctica serían los sábados. Vamos a decir que en el Walter Tilly Denninger nos permiten hacer las prácticas y se inicia el sábado 25. La siguiente práctica sería el 2 de octubre, la otra sería el 9 de octubre, la otra sería el 16 de octubre y la otra sería el 30 de octubre. Todos estos serían días sábados, ¿no?, en octubre, ¿no?, y el 25 de septiembre. Es en el caso en que fuera día sábado. Si fuera día domingo, aquí sería 26, aquí sería 3, aquí sería 10 y correríamos ese día, ¿no?, para el siguiente día después del sábado, ¿no? En algunas instituciones se han iniciado o se han trabajado días de semana.
algunos compañeros, esto se ha puesto porque algunos compañeros tutores han conseguido instituciones que están trabajando de lunes a viernes, entonces en el caso de ellos comienzan lunes. En el caso nuestro, como aún no está definido, no tenemos con claridad las fechas específicas, pero estas son fechas tentativas con las que se puede ir y hablar en la institución, ¿no? Si en el Walter Tilio, en el instituto, nos dejan hacer las prácticas, hay que plantear que se iniciaría el 25, ¿no? Que es el próximo sábado. Les mencionaba yo que con respecto al seguimiento que yo les voy a dar para ese 20% que ustedes se van a ganar, si es de forma presencial, yo no podría estar presente en las prácticas que caen en semana A. Creo que, por ejemplo, el 2, que es semana A, no, el 25 sería, que inician, yo no podría ir a la institución porque yo tengo otras asignaturas, ¿no? En las que estoy trabajando y yo de semana A no me podría desplazar, pero en las demás prácticas yo sí estaría ahí. Pero decirles de que el hecho de que yo no vaya acá no quiere decir que no se les va a estar supervisando. En este caso, siempre todos los días, el 25, el 2, el 9, el 16 y el 30, va a estar a cargo la supervisión del docente encargado de la asignatura, es decir, la persona que les va a permitir hacer las prácticas. Si fuera en el instituto, pues el docente encargado de la asignatura, si usted, por ejemplo, está trabajando en lenguaje y el docente encargado de la asignatura le da el permiso de que usted desarrolle su práctica en lenguaje, entonces ese docente le estaría tomando siempre la asistencia, ¿no? Y es importante que no faltemos a ninguna de esas prácticas, ¿no? Porque siempre se va a estar monitoreando, ¿no? Todas estas actividades. Les mencionaba en el grupo de WhatsApp, creo que me informaran quiénes les chocaba, por ejemplo, las prácticas de semana A. Eh, pero que llevaran que estuvieran cursando en el mismo, perdón, en la misma ciclo, en el mismo ciclo. En este caso nos informaba la ingeniera ayer que no, que podemos sacar el listado de qué estudiantes les choca con qué asignaturas y ver si se puede extender una carta de permiso. En este caso, algunos me mencionaban que sí les chocaba en el grupo, pero que eran de otro ciclo. No importaría que sea de otro ciclo, solo necesitaría que me manden su nombre y con qué asignatura les estaría chocando en semana A la práctica. Y si es posible, el nombre del coordinador de la asignatura para poder generar la carta de permiso. Repito, no es necesario que sea del mismo ciclo. Si le choca y lleva asignaturas de otro ciclo, pues solo coloque el nombre de la asignatura, el nombre del coordinador y su nombre, ¿no? Por favor, me hacen llegar esa información, que esto es, digamos, un poco urgente que lo entreguemos para que le puedan generar esas cartas de permiso, para que puedan faltar a las tutorías de esos días sin ningún inconveniente, ¿no? Hola, Entonces, una sí, consulta. hola, sí, sí. Como me dice que empezaríamos este próximo fin de semana, pero aún no se sabe si es sábado o domingo, ¿verdad? Ujú, sí. Yo llevo las materias del ciclo, por ejemplo, sábado llevo cambio climático y el domingo llevo otra. Ajá. Hasta que se defina qué día vamos a hacer, debemos de decir para qué asignatura necesitamos el permiso. Sí, vaya, sí, sí, le comprendo. En este caso, vamos a esperar que le dicen a la compañera en el instituto el día de ahora, porque si es sábado o es domingo, creo que ustedes ya se pusieron de acuerdo, ¿no? En la primera reunión hablábamos eso, de que ustedes podían elegir, bueno, esperábamos nosotros que en esa semana se nos habilitara, ¿no? O ponernos de acuerdo con las autoridades de la institución para que ustedes pudieran elegir si es sábado o domingo. Obviamente decíamos que todos deben de estar el mismo día. Entonces, supongo que si la compañera va a la institución, ustedes ya tenían una idea de qué habían elegido, si iba a ser sábado o iba a ser domingo. No sé en qué quedaron ustedes, en qué se pusieron de acuerdo. Mire, yo en Bueno, mi caso puedo sugerir que sea mejor día sábado, porque yo igual llevo las materias de este ciclo y para día domingo llevo una materia que me vale el 5% el estar presente en una tutoría, porque serían laboratorios. Me imagino que
compañero Gustavo también que lleva el ciclo le afectaría en ese caso y creo que aunque sea permiso, no sé si se valdría eso o no. Pero Sí, es igual, una, como este día tenemos esa tutoría, así como hoy, sugiero que ese tiempo lo podemos usar para estar en la práctica. Y si es desde Igual, las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, creo que no seríamos muy afectados. sí, Así yo la también compañera dejo cuando los vaya al sábados. instituto ya puede decir que un día sábado podríamos hacerlo si es que se puede. Y sí, todos es que yo estamos. Perfecto. recuerdo que dijeron los compañeros que no importaba que fuera sábado o domingo, cualquiera de los dos, pero no definimos el día. Pero viendo Ajá, el caso de los compañeros acá, Sería lo que sábado. Sí, sería mejor escojo sábado. por sí, sábado, así ya sábado. quedamos todos organizados con el día. Sí. Ok. Bien, entonces, Jocelyn, si va a la institución y le plantean que sí se puede desarrollar ahí, ahí mismo le plantea que sería día sábado y se iniciaría el próximo sábado 25, para que lleve ya esa Vaya, claridad está bien. de la fecha. Bien, Del día, sí, sí, está bien. bien, bien. Bueno, la mecánica de la práctica creo que ya la tenemos un poco clara, ¿no? Que va a ser ir y observar las asignaturas básicas y sobre eso ustedes van a ir desarrollando las actividades. También acá era consultarles la hora de la próxima tutoría de repaso. Según como se nos ha planteado, no tendríamos tutoría formal los días sábado, porque esos días se van a estar desarrollando la práctica. Por lo tanto, la tutoría pasaría a desarrollarse los días jueves. Es decir, los días jueves desarrollaríamos la tutoría formal en el horario de la tutoría de repaso. En este caso, ¿en qué horario se les facilita a ustedes los días jueves poder desarrollar esa práctica? Perdón, poder desarrollar esa tutoría. A las 8 creo que podríamos. A esa hora tenemos la mayoría de A las 8. tutorías de repaso. Sí, a las 8. Bien, No sé qué las demás. bien, si todos están de acuerdo, entonces lo dejamos programado entonces para los días jueves, previo a la fecha establecida para las tutorías ordinarias de los días sábados, lo que es la tutoría de repaso. Yo les estaría avisando, siempre enviándoles un recordatorio para que lo tengamos presente y se puedan conectar sin ninguna dificultad, ¿no? Bien, bueno, aquí estaba lo que ya hicimos, ¿no? Consultarles si llevan otras asignaturas, aunque sean de otros ciclos, y pues me envían si pueden eh, ahora esa. Bueno, ya quedó definido para los sábados, creo que no habría problema, ¿verdad? Para el que estaba comentando que no sabía si era sábado y domingo. Ya queda definido sábado, no sé si te choca. Porque en el caso de chocarle con alguna asignatura, pues me envía el nombre y la Ok. asignatura y el nombre del coordinador. Sí, tengo una materia ahí, pero si se puede con eso del permiso, no hay problema. Entonces, Sí. es la materia de cambio climático. Bien, me envía entonces su nombre, la asignatura y el nombre del coordinador. Ok, Y está bien. así el resto de compañeros también que tengan dificultades con eso, ¿no? También, ¿no? Bueno, acá crear grupo de WhatsApp, pero creo que ya todos están incorporados al grupo, así que hacemos caso omiso, ¿no? Nuevamente recordarles que en caso de que se nos apruebe en el instituto, sería el próximo sábado 25 la primera práctica, ¿no? Si fuese domingo, bueno, en este caso no aplica para nosotros porque eligieron sábado, o si fuera lunes sería 27, ¿no? Que sería correr las fechas. Aquí están las fechas que ya habíamos revisado, donde se va a hacer de corrido todo el mes de octubre. Creo que solo entre el 16 y el 30 hay una semana que no se hacen las prácticas, pero creo que es que hay actividades evaluativas. Luego comentarles que iremos corriendo, bueno, todo el mes de octubre y las actividades se entregarán posterior, es decir, todas las actividades previstas a desarrollar en el ciclo no es que se van a entregar todas en el mes de octubre porque ahí se van a desarrollar las prácticas, no, sino que esas se van a entregar en las fechas establecidas en el cronograma de actividades y únicamente será el ensayo el que se entregará, ¿no? Con la fecha que ahí está establecida, ¿no? Todas las fechas irán corriendo en los meses siguientes excepto el ensayo, pero deben de ir haciendo la parte del diagnóstico que corresponde a cada uno de los elementos de las tareas que se van a ir solicitando, ¿no? También recordarles
enviar el informe semanal. Creo que el informe semanal ya está habilitado en plataforma de lo que van a estar trabajando en la semana, de las prácticas, de todo. Semana a semana se va a ir subiendo el informe. En esta semana pasada no hubo. Y creo que es a partir de esta semana que ustedes van a comenzar a elaborar estos informes y los van a estar subiendo en la plataforma. Deben ser responsables con las fechas de estar en los centros escolares, ya que los encargados de las asignaturas les estarán colocando asistencia, que es lo que les mencionaba. Si las prácticas se hacen de forma presencial en el instituto, yo algunos de esos sábados no voy a poder ir y supervisar, pero siempre van a estar revisándoles asistencia. En este caso, los encargados van a ser los responsables de las asignaturas en las cuales ustedes desarrollen sus prácticas. Bueno, acá Licenciado, tenía una... disculpe, Hola, ¿y sí. los Sí, dígame. informes semanales a qué se refiere? Básicamente son las actividades que se van a estar desarrollando en la semana. Acá aparece en plataforma, creo, una indicación sobre eso. Eso No le sé iba a si decir que yo no he visto eso. Vamos a ver por Imagino que aquí. debe haber un modelo. Sí, sí hay una indicación. Análisis de la práctica, guía, listados, consulta. Aquí está el documento, solo que todavía no se les ha habilitado, pero ahí creo que si no Ajá, se sí, les es que no habilita hoy, se pudimos les va a verlo habilitar. todavía. Sí, todavía para ustedes aún no está visible. Por lo mismo que les mencionaba que esta semana atrás no aparece, ¿no? Aquí ustedes van a colocar la fecha, el día, qué actividad desarrollaron ese día, el horario en que la desarrollaron y el número de horas que invirtieron en esa actividad. Por ejemplo, si elaboran, digamos, elaborar un, un, elaborar un documento de diagnóstico, por ejemplo, para la actividad de la práctica, ustedes escriben aquí qué es elaboración de, por ejemplo, elaboración de diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Una actividad que usted hace y usted lo hizo de 7 a 8 de la noche, 7 a 8 p.m., por ejemplo. ¿Y cuántas horas gastó? En este caso de 7 a 8 gastó una hora, ¿no? Y así semanalmente ustedes van a ir colocando todas las actividades para llevar el control de qué acciones van desarrollando, ¿no? En pro del desarrollo de las tareas, ¿no? De todas las actividades, de las prácticas, de todas las actividades de la asignatura. Ahí van a tener este documento visible y van a poder editarlo. Eso se va a estar cargando semanalmente, que es lo que nos menciona acá. Bien, aquí tenía una pequeña reflexión que básicamente es compararnos a quién se le responsabiliza sobre el éxito o el fracaso de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos ver, acá dice 1969, que a bajas calificaciones se le atribuía toda la responsabilidad al estudiante, ¿no? Acá compara con el 2009, vemos un bajo rendimiento académico y los padres de familia le atribuyen toda la responsabilidad al docente, ¿no? Obviamente el docente es encargado de planificar, de decidir, de elegir las mejores herramientas, las mejores metodologías, las mejores técnicas para poder hacer de esto un proceso efectivo, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, pero no toda la responsabilidad debe de recaer en el docente. También el estudiante tiene bastante responsabilidad como parte esencial del proceso de aprendizaje y también los padres de familia. Con la pandemia podemos habernos dado cuenta de que hay padres de familia que no ponían a trabajar a los estudiantes, hay padres de familia de que teniendo internet, teniendo todas las herramientas, el estudiante no se conectaba a las clases en línea, no desarrollaba las actividades. Entonces, llevándolo aún más allá a una comparación de estos, digamos, de estas dos imágenes que ponen de manifiesto la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que las tres partes son esenciales, es decir, es como un banco de tres patas, ¿no? En las cuales si una falla, pues el proceso va a ir encaminado al fracaso, ¿no? Entonces, si las tres patas se mantienen constantes, es decir, si todos, por decirlo coloquialmente, jalamos para el mismo lado, tanto padres de familia como estudiantes como maestros, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ir encaminando a una
a un éxito, ¿no? A un éxito educacional, ¿no? En este caso, no sé si alguien quiere compartirnos algo con respecto a lo que vemos en la imagen, pueden hacerlo también en ese momento. Que antes, pienso yo que antes la educación era que el docente pues tenía que darle todo al estudiante y por lo mismo él asumirlo, entenderlo y sacar buenas calificaciones. En cambio ahora pues como que ya el alumno digamos que eh, digamos ha mejorado en el sentido de que reconoce quizás cuando el docente está desarrollándose bien como tal, vea, y que a la vez ya los padres de familia pues ya no, o sea, ya están como más, como decirle, más informados de cómo el docente debe de actuar también. O sea, ellos se dan cuenta por sus propios medios de los fallos, digamos, del docente y no solo de los fallos de sus hijos, porque también ellos son responsables de la educación de ellos. En cambio, antes, pues uno, muchas veces los papás ni sabían si uno hacía o no hacía las tareas, si tenía o no tareas. Había quizás menos comunicación entre padres y docentes. En cambio, ahora como que todo eso ha mejorado y también por eso de las redes sociales, porque en WhatsApp casi todos los padres de familia prácticamente son los responsables de los, digamos, de los niños más pequeños, vea, y ellos se dan cuenta de cómo está el proceder del docente, así que en todo caso, pues ya no solo los niños tienen responsabilidad, sino que también los docentes. Eso. Correcto. Gracias por el aporte. Bien, sí, básicamente lo que se buscaba con esta reflexión, ya que esta asignatura va encaminada a lo que es la práctica docente, es eso, ¿no? Que ustedes puedan hacer un análisis de lo que es la educación y el rol, ¿no? Que ha venido jugando cada uno de estos elementos, ¿no? El estudiante por su parte, los padres de familia y el docente, ¿no? Hasta llegar a nuestra actualidad, ¿no? Que como les menciono, nos hemos dado cuenta antes, si observamos solo estas dos imágenes, es decir, en el proceso educativo los padres estaban fuera, no eran como unos jueces, ¿no? Solo veían responsabilidades en el estudiante o en el docente, ¿no? Y acá podemos verlo, ¿no? Al comparar las imágenes. Ellos son quienes reclaman en este caso al estudiante y quienes reclaman en este caso al docente. Pero ellos no se informan o hasta este punto no se habían dado cuenta de que también ellos juegan un papel crucial, ¿no? En lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, gracias por el aporte y vamos a pasar a desarrollar algunos de los conceptos más resaltantes que podemos ver o leer, ¿no? En el capítulo 5, ¿no? Que aparece en la guía, ¿no? De aprendizaje para estas 2 semanas. El capítulo 5 se denomina procesos a seguir para el diseño, perdón, de planes didácticos. Aquí es importante tener en la mente qué es un plan didáctico, ¿no? Cuando le ponemos a algo la palabra didáctico, estamos dándole un carácter formal de lo que es sintetizar un proceso de enseñanza-aprendizaje o, dicho de otra forma, cómo mediante un plan o mediante una estrategia hacer efectivo un proceso de enseñanza-aprendizaje. A eso nos referimos cuando hablamos de planes didácticos. Hay diferentes planes didácticos y ahí en el capítulo 5, creo que al final, si no es en el 5, es en el 7, nos muestra o nos define cuáles son esos planes, qué tipos de planes. En estas presentaciones no se los he incluido, solo les he incluido algunas de las definiciones principales, ¿no? Para más profundidad en el contenido, vayan o les sugiero que vayan y lean, ¿no? Lo que es el contenido completo. Si lo podemos leer varias veces, pues hagámoslo, ya que cada vez que lo leemos a veces interpretamos cosas que en la primera lectura no hemos entendido, no hemos resaltado como debe de ser, ¿no? Ahora bien, principios curriculares. Aquí tenemos 4 principios, lo que es continuidad, correlación, secuencia vertical y coherencia horizontal.
vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Cuando hablamos de continuidad, nos dice acá, desde los primeros niveles hasta el nivel superior, el sistema curricular debe tener continuidad en términos curriculares. ¿Qué nos quiere decir esto? No sé si ustedes se han fijado en asignaturas como matemática, por ejemplo, que es bastante palpable lo que es esto de la continuidad, que primero al niño en primer grado se le enseña a sumar de una cifra, después se le enseña de 2 cifras, después de 3 cifras, después vamos con la resta, después con la multiplicación, con la división, etcétera. Es decir, en primer grado, por ejemplo, le enseñan a sumar de una cifra, en segundo grado de 2 cifras, en tercer grado de 3 cifras, por poner un ejemplo. No sé yo si actualmente se maneja así, ¿no? Entonces, de un nivel, decir, del nivel de primer grado al nivel de segundo grado, hay una continuidad del concepto. Es decir, en primer grado aprende el concepto suma de una cifra. En segundo grado se dificulta un poco más el mismo concepto. En tercer grado un poco más y así sucesivamente hasta que llega a un nivel superior. A eso nos referimos con continuidad. Esa continuidad de la que estamos hablando en términos curriculares es continuidad del contenido, es decir, cómo está organizado el contenido de acuerdo al nivel de complejidad que es requerido. Nos dice acá que lo anterior implica que entre cada nivel debe darse una lógica en todos los elementos del currículo. Es decir, cuando hablamos de objetivo del currículo, cuando hablamos de actitudes, cuando hablamos de indicadores de logros, etcétera. Por eso les mencionaba de que a veces es importante comparar, ¿no?, lo que es un currículum en Costa Rica, que es donde ha sido elaborado el libro, compararlo con un plan de estudio de nuestro país. Por ejemplo, en Costa Rica no tenemos lo que son indicadores de logro. En nuestro país sí, aparece esa figura como parte del currículum. ¿Y qué es el indicador de logro? Es un apartado que nos sirve para medir si el estudiante ha aprendido o no el contenido. En este caso, el currículum va a tener un objetivo, va a tener un contenido, va a tener lo que es lleva procedimientos que se llama actitudinales y procedimentales, y lleva también lo que es una forma en que se va a evaluar cada uno de esos contenidos. Debe partirse, nos menciona acá, de los niveles cognitivos más simples. En el ejemplo que yo les mencionaba, por ejemplo, el cognitivo más simple es la suma de una cifra, y conforme se avance en los niveles, es decir, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, etcétera, ir profundizando en la complejidad de cada uno de esos elementos. Es decir, ir, digamos, extendiendo más el concepto a partir de lo más básico para ir extendiéndolo a medida que se va subiendo en estos niveles, ¿no?, de estudio. Es así como en cada asignatura se deben efectuar adecuadamente adecuaciones pertinentes para que exista continuidad en el nivel siguiente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a un niño le enseñamos a sumar de una cifra y después le queremos enseñar de 5 o 6 cifras? O sea, es una diferencia notoria en la continuidad y no nos va a permitir poderlo hacer. O enseñarle de 2 cifras y pretender que haga sumas de enseñanza-aprendizaje, pueda acercarnos directamente esos contenidos. No sé si me escuchan, creo que hubo un bajón de internet, me saltó la pestaña de... Sí, se escucha. Ok. Bien, estábamos en lo que es la continuidad, ¿no? Decía que es así como cada asignatura se debe de efectuar adecuaciones pertinentes para que exista continuidad, es decir, que es responsabilidad del docente de desarrollar todas aquellas adecuaciones que considere pertinente. Por ejemplo, puede ser de que en algún contenido específico de alguna asignatura no se le enseñó a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, no se le, digamos que ustedes están impartiendo una clase de informática y usted le quiere enseñar, digamos, a editar una imagen a una persona, pero no le enseñó a importar, o en otra asignatura no le enseñaron, ¿no?, cómo acceder, ¿no?, a lo que es la edición. Entonces, su adecuación curricular sería bajar el nivel previsto en la asignatura para poder enseñarle lo que la persona necesita como conocimientos previos para que comprenda, ¿no?, ya la profundidad
del concepto que se pretende emplear a un nivel, digamos, más riguroso, ¿no? O de mayor complejidad. Por consiguiente, se puede afirmar que la continuidad se refiere a la capacidad del currículum, los planes y los programas de estudio para establecer una articulación entre los ciclos y los niveles educativos, es decir, que todos los ciclos estén relacionados. Si ustedes se ponen a buscar sobre lo que es la evolución en nuestro país con referente a la evolución de estos currículos, se van a dar cuenta que allá por el año, o van a encontrar que allá por el año 1970 existía una gran diferencia entre lo que se estaba enseñando en las aulas, es decir, hasta el bachillerato, y lo que se enseñaba en la universidad, es decir, no había continuidad de contenidos. Entonces, cuando el estudiante salía de bachillerato y llegaba a las universidades, le costaba demasiado poder aprender los contenidos que estaban enseñando porque estos no tenían continuidad con relación a los contenidos que se estaban trabajando en el nivel de bachillerato y preescolar, ¿no? Entonces, es importante o es uno de los elementos más importantes del currículum que se tenga lo que es la continuidad en la profundidad de los diferentes niveles, ¿no? También lo que es la correlación. La correlación del currículo se refiere a la relación que desde el nivel más grande, es decir, desde el macro nivel o desde el nivel general, se establece entre los planes de estudio y las diferentes asignaturas que lo conforman. Es decir, es algo que ya viene preestablecido, por ejemplo, del Ministerio de Educación o del gobierno, ¿no? La correlación que puede existir entre más de una asignatura. Y aquí nos da un ejemplo. Una forma de correlación que se presenta en el currículo nacional se refiere a los temas transversales y a las formas en que se sugiere ser tratado. Por ejemplo, a veces en asignaturas como matemática, se le sugiere en los planes de estudios evaluarlo de una forma determinada, pero puede ser que usted como docente no le parezca que sea la forma adecuada de evaluar ese contenido. Es su responsabilidad utilizar o no estas adecuaciones para poder evaluar esa asignatura o ese contenido en particular. Según se parte de un marco teórico para todas las asignaturas, pero estas asumen su propia metodología para ser desarrolladas. La correlación permite relacionar dos asignaturas desde aspectos teóricos y metodológicos de cada una, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que en este caso hay asignaturas que comparten contenidos similares y pueden ser tratados en las dos asignaturas. Ejemplo claro de esto, por ejemplo, es matemática y física, ¿no? En física se utilizan muchos o muchas fórmulas matemáticas y se parte, ¿no?, del supuesto de que ya han sido enseñadas previamente esas herramientas y que el estudiante las domina. Entonces, cuando se les enseña física, no les define, por ejemplo, la suma de vectores, no definen algunos elementos esenciales para entender esos contenidos de física, porque se asume que han sido enseñados en otras asignaturas. Y ahí bien la compañera señalaba lo de los prerequisitos, que en las universidades el hecho de que aparezcan estos prerequisitos es precisamente dar la correlación necesaria a los planes curriculares, ¿no? El hecho de que se vean los contenidos que se van a necesitar para posteriormente desarrollar otras asignaturas, ¿no? Y nos da acá un pequeño ejemplo. En el caso de la asignatura de estudios sociales, el tema del renacimiento que implica una transformación del humano y su cosmovisión se puede correlacionar con las diferentes asignaturas. Es decir, este tema en particular se puede desarrollar con otras con otras asignaturas, por ejemplo, con lenguaje, a través de la cultura, a través de elementos que surgieron en el Renacimiento, etcétera. Es decir, llevan una correlación, aunque específicamente no es el mismo contenido. Entonces, a eso se refiere específicamente lo que es este elemento de la correlación. Ahora bien, la secuencia vertical. El principio de secuencia vertical del currículo se refiere básicamente a la interrelación de los elementos que lo componen con la constitución política de la República. Ahí habla de la República de Costa Rica, yo lo dejé acá de la República, ya que si esto lo llevamos a lo que es la práctica en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que por ahí aparece lo que es la ley de la carrera docente, aparece la Constitución de la República, aparece la ley Lepina, aparecen otras leyes secundarias que están amparadas, ¿no?, en el derecho y la obligatoriedad de la educación para todas las personas.
Nos dice también que los programas de estudios son construidos por especialistas de las asignaturas y por ello reflejan las intencionalidades y políticas de los documentos mencionados. Es decir, va ya con una, digamos, intencionalidad hacia determinada accionar, ¿no? Hacia qué tipo de personas pretendemos formarnos, qué esperamos en nuestra sociedad a partir de la intencionalidad de los gobiernos. Yo recuerdo un licenciado que me dio sociología, que impartió la asignatura de sociología, que nos decía de que cada quien cuenta la historia de donde le conviene o del punto de vista que le conviene. A veces de un gobierno a otro cambia totalmente las políticas educativas y eso es para dar un giro a la clase de personas o de sociedades que se pretenden lograr en el futuro. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando gobernaba, por ejemplo, en nuestro país Arena, existía lo que es el Plan 2021 para educación. De ahí entró el FMLN y cambiaron el 2021, se dejó de lado ese proyecto y se colocó otro, ¿no? No sé yo actualmente si este gobierno ya modificó el otro plan de estudio que se tenía, ¿no? Entonces, esto es algo muy cambiante que depende bastante de las políticas que se quieran, digamos, fomentar para el tipo de ciudadanos que deseamos tener en el futuro, ¿no? Por eso dice que cada uno de los elementos del currículo debe evidenciar aspectos de la ley de educación, así como las secuencias de contenidos, la visión integral del sistema educativo, el tipo de humano que se desea formar, que es lo que les mencionaba, es decir, qué clase de personas queremos que se formen en las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la sociedad, ¿no? Eso depende de las políticas internas, ¿no? Por los diferentes gobiernos. Ahora bien, ¿qué es la coherencia horizontal? Nos dice que es un principio curricular que se refiere a la relación que existe entre todos los elementos que lo componen. Implica coherencia lógica en el tratamiento de esos elementos que se inicia con los objetivos y finalizan con las evaluaciones. Todos estos elementos, bueno, esos dos elementos, ya vamos a ver el resto, pertenecen a lo que es el currículum. También en segunda instancia, en su construcción se deben partir de los fundamentos legales del sistema educativo que se analizan en el punto anterior. Es decir, todo esto debe partir de la base legal, de la Constitución, de la ley, en nuestro caso de la ley de la carrera docente, de la ley Lepina y de todas estas leyes secundarias que amparan lo que es la educación. Así, por ejemplo, contenidos, objetivos, procedimientos, actitudes y valores y evaluaciones deben poseer coherencia desde el marco filosófico que plantean en la política educativa. Estos elementos que ustedes están viendo acá son los elementos que deben de tener el currículum, o al menos los elementos que tiene el currículum en Costa Rica, ¿no? Que es de donde el autor ha hecho este análisis de contenidos. Si lo comparamos con el nuestro, con nuestro plan de estudio, nos vamos a dar cuenta que también nosotros tenemos contenidos, también nosotros tenemos objetivos, también tenemos procedimientos, también tenemos actitudinales, también tenemos, no, en este caso nosotros no tenemos los valores, pero sí tenemos las evaluaciones y nosotros también tenemos lo que son los indicadores de logro, ¿no? O indicadores de avance, ¿no? Entonces, cambia bastante poco lo que es el currículo o los elementos del currículo de Costa Rica comparados con el nuestro, ¿no? Bien, creo acá que, bueno, acá les había hecho lo que es una captura de un cuadro de los elementos del currículum y un ejemplo, ¿no? Que nos aparece directamente acá en el libro, ¿no? Tiene objetivos y acá hay un contenido de lenguaje. Es decir, esto es como el elemento del currículum de Costa Rica, pero aplicado a una asignatura y a un contenido. En este caso la asignatura es lenguaje y el contenido es el lenguaje icónico. Aquí está el objetivo que busca este contenido, aquí están los procedimientos que se van a desarrollar para llevar a cabo el contenido y el aprendizaje de ese contenido, los valores que se van a poner y actitudes que se van a poner a prueba o se pretende que el estudiante logre
Y tenemos aprendizajes por evaluar, ¿no? Es decir, cómo se van a evaluar esos aprendizajes. Ese es un ejemplo. Similar a nuestro país, como yo les mencionaba, nosotros sí tenemos actitudes, valores no, solo acá sería actitudes y aquí al final aparece lo que son los indicadores de logros. Ustedes de hecho pueden descargar lo que es estos planes de estudio desde la web oficial de lo que es el Ministerio de Educación. De hecho, si se trabaja con el programa Edúcame, creo que ellos manejan sus propios diseños curriculares y ustedes también pueden tener acceso a ellos descargándolos para que puedan ir viendo y comparando, ¿no? Y entendiendo los elementos del currículum. Nos habla de lo que son los elementos básicos de la construcción del currículo, que en ese caso son los estudiantes, el contexto social y las áreas del saber. En estos, el estudiante, como sabemos, es el eje central, ¿no?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el estudiante es el futuro miembro de la sociedad que aspiramos nosotros como docentes a formar, y es sobre este que giran todos los planes curriculares, sobre el planteamiento didáctico, y que buscamos dirigir este estudiante a un perfil determinado, es decir, qué clase de ciudadano esperamos formarlo. Cuando hablamos del contexto social, es básicamente de qué forma intrínseca logramos hacer que el estudiante pueda cambiar ciertos paradigmas, ¿no?, o ciertas cuestiones culturales. A veces, dentro de algunas asignaturas, vamos a encontrar estudiantes que nos cuestionen y nos digan, pero ¿y eso para qué me va a servir en la vida? A veces, más que todo en asignaturas como matemáticas, suele ocurrir, ¿no?, que el estudiante cuestione, ¿no?, el para qué le va a servir utilizar X fórmula y eso en la vida cotidiana, ¿para qué me va a servir? Entonces, el contexto juega un rol bastante importante en lo que es los diseños de los planes curriculares y también las áreas del saber, que esto lleva específicamente a las disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende enseñar, ¿no? En este caso entran lo que son las teorías, propiamente de las asignaturas, datos, valores, destrezas, habilidades, etcétera, ¿no? Todos esos elementos entran en lo que son las áreas del saber que se pretende que el estudiante conozca, ¿no? Nos dice acá que en Costa Rica estas se expresan en programas de estudio, cada asignatura y constituyen el marco del docente para el trabajo del aula. En nuestro país también, ¿no? De forma igual, se constituye también en lo que son programas de asignaturas, que es lo que yo les estaba mencionando, que cada uno de ustedes puede tener acceso, ¿no? Y de acuerdo a lo que se plantea anteriormente, cada especialista, en este caso de ustedes como especialistas de informática, pueden planificar, ¿no?, una clase con los elementos del currículum que hablábamos anteriormente. Y pueden hacerse alguna de las siguientes preguntas. ¿Cuáles conocimientos propios de la asignatura pueden contribuir a la formación de la personalidad de un estudiante? Es decir, ¿qué conceptos en específico de X asignatura influyen directamente en la formación de la personalidad del estudiante? También, ¿qué relevancia tienen los contenidos para el desempeño del ser humano en la sociedad? Es decir, lo que yo le enseño al estudiante le va a servir allá afuera para desenvolverse en la sociedad. Un ejemplo bastante claro de esto es el cuestionamiento bastante sobre lo que es la formación docente. En la actualidad, si usted compara a un docente que fue formado hace 30 años con un docente, o como ustedes específicamente se están formando, se van a dar cuenta que a ustedes se les está preparando en la tecnología, en el uso de herramientas tecnológicas. No solo a los que llevan la carrera de informática educativa, también los que llevan licenciatura en enseñanza de las matemáticas o profesorados en general. Ya el currículum cambió. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que cuando usted se gradúa y sale y va a trabajar, si usted no sabe utilizar la computadora, si usted no sabe utilizar las herramientas digitales, pues va a tener un gran problema para conseguir trabajo. Y eso no solo es en las áreas del profesorado, sino que ocurre en otras áreas, ¿no? Es decir, ha cambiado la dinámica y lo que yo les voy a enseñar a mis estudiantes como docente debe de servirles a ellos en la sociedad, es decir, cuando ya se desenvuelvan como personas autónomas, ¿no?, en un trabajo o en una actividad específica, ¿no? Y también pueden preguntarse qué correlación existe entre cada contenido con el de otras asignaturas, ¿no? Que eso es bastante importante, ver la correlación que existe
entre el contenido que usted está desarrollando con el desarrollado en otras asignaturas. A veces en los currículum se cometen errores y se pretende enseñar un contenido sin que previamente se haya enseñado la base para que se entienda ese contenido, ¿no? A veces ha sucedido, incluso hay universidades que en su currículo se les han hecho esa clase de observaciones, solo que eso no lo ponen a luz pública. Yo me enteré por un allegado que tengo que está trabajando en una universidad y a él lo contrataron para que revisara como especialista de matemática, para que revisara los planes de estudio, y encontró que se enseñaban algunos contenidos cuando no se había enseñado la base de esos contenidos. Entonces esos son errores que se cometen en el currículo, ¿no? Que es importante que usted como docente se esté cuestionando cada vez que va a abordar un contenido si el estudiante tiene las competencias previas para poder desarrollar o no dicho contenido. Aquí Nieda y Macedo nos dan algunas consideraciones que forman parte o deben de ser analizadas, ¿no? Dentro de estos elementos están lo que es la psicopedagogía, está lo que es el diagnóstico curricular. ¿Qué es el diagnóstico curricular? Está lo que es, bueno, acá está la definición de diagnóstico, que vincula el contexto sociocultural, las necesidades y las metas educativas y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes con la propuesta, ¿no?, que se pretende emplear para determinado contenido. Estos factores pueden ser sociales, pueden ser económicos, pueden ser culturales, pueden ser políticos, entre otros. ¿Qué nos quiere decir esto? Imaginémonos que usted llega a trabajar a una escuela en la cual no se tienen herramientas informáticas y usted pretende ponerse a dar clase, por ejemplo, a través de computadoras, o nos vamos al ejemplo más trivial de lo que ocurrió con la pandemia, ¿no?, que se asumía que los docentes podían dar clases en línea, y nos encontramos que en los cantones, por ejemplo, habían estudiantes que no tenían acceso a internet, habían estudiantes que no tenían teléfonos o dispositivos con cámara para tomar foto y mandar las evidencias, etcétera, ¿no? Se encontraron muchos problemas porque no se tuvo en cuenta lo que es los factores económicos o culturales que están en la población, ¿no? Obviamente esto se hizo de una forma obligada. Me refiero al hecho de pasar de lo presencial a lo virtual por lo que se estaba dando, que era lo de la pandemia. Es decir, no fue un proceso que se hizo mediante un proceso sano, ¿no?, en el que se puedan desarrollar todos estos elementos, sino que fue de una forma abrupta. Y esto, como está planteado teóricamente, está planteado para que en cada asignatura usted, si va a ir a dar una clase, usted pueda considerar todos esos factores, ¿no? Es decir, no solo considere los factores suyos como docente, si lo puede usted hacer o no, sino que esos factores que directamente están ligados a los estudiantes y que no están en nuestras manos poder solventar. Bueno, aquí, por razones del tiempo, no vamos a poder abordar todos los conceptos que estaban previstos, porque pretendía, les voy a enviar lo que es la presentación, aunque esto de la presentación es exactamente lo mismo que está en el libro, solo que de forma resumida. Solo para irles quizás aclarando un tanto acá, les voy a presentar lo que son los elementos del planteamiento didáctico, ¿no? Que debe tener lo que es un objetivo, debe tener lo que es un contenido, actividades de mediación, que es el cómo yo voy a enseñar este contenido, de tal forma que sea factible que el estudiante pueda comprender los contenidos, ¿no?, los conocimientos, y pueda generar esos conocimientos. Valores y actitudes que el estudiante tiene hacia la asignatura, qué valores va a aprender o va a fomentar a través del desarrollo de ese contenido. También tiene algunas estrategias de evaluación. En todo plan curricular existen estas estrategias de evaluación, que es el cómo se va a evaluar la eficacia o no del aprendizaje de ese contenido, ¿no?, a través de las actividades mediadoras y de los valores que se han puesto en práctica. Y al final tenemos los recursos con los que usted va a emplear esa clase, ¿no? Si lo viéramos en una clase en particular, tenemos el objetivo de la clase, que pretendemos con el desarrollo de ese contenido. Tenemos el contenido, que es lo teórico que se pretende que el estudiante aprenda, qué actividades esto pueden hacer
exámenes, pueden hacer tareas individuales, pueden ser tareas grupales, pueden ser exposiciones, etcétera, ¿no? Esas mediación, actividades de mediación es el cómo usted pretende enseñar ese contenido, los valores que van a estar dentro de estas actividades y las estrategias bajo las cuales usted va a evaluar si se aprendieron o no esos, o se ha logrado o no el objetivo de ese contenido, ¿no? De ese tema en particular. Esos llámense exámenes, llámese tareas, llámese observación, ya eso lo define usted como docente, ¿no? ¿Qué elementos va a tomar para evaluarlo? Y los recursos, por ejemplo, se utilizó recursos digitales, recursos materiales, se utilizó, por ejemplo, papel bond, se utilizó la pizarra, se utilizó un proyector, se utilizó una computadora, todos esos son recursos. No sé si hay alguna consulta o alguna duda sobre cualquiera de los contenidos que se ha abordado, pues ahorita lo podemos solventar. Por el momento no, tal vez ahí surgiendo, vamos entrando ya más en los contenidos, como bien y realizando las actividades. Bien, sí, entonces quedaríamos hasta acá. Quedo a la espera entonces de lo que la compañera Mayra logre hoy en la institución y si no, pues voy a ver yo si le hablo por la tarde después de la respuesta que den en la institución. Le hablo a la ingeniera Mayra para ver si ella puede interceder por nosotros, ¿no? Con el compañero Josué o qué alternativas nos ofrece, ya que tenemos poco tiempo de, de reacción, ¿no? Ya que está pronto el inicio de lo que es la práctica. Quedo entonces a la espera de esa información y cualquier cosa ahí en el grupo lo pueden, me pueden escribir o ahí lo pueden compartir también para que quede, para que nos quede. Bien, entonces sin más que agregar, si no hay comentarios ni duda, pues lo dejaríamos hasta acá y muchas gracias por las participaciones, muchas gracias por la puntualidad y pues a la compañera Mayra, muchas gracias por el esfuerzo de trasladarse a la institución a ver qué podemos solventar el día de ahora. Tengan todos un muy buen día. Okay, muchas gracias. Gracias por el día. Gracias. Feliz día.